ver. Esto marcha. Yo creo que... Bueno, buenos días. Empezamos. ¿Tienen dudas, preguntas? Cositas que preguntar, cosas que mantener. ¿No? ¿Todavía? Por ahora. ¿Qué tal les fue la práctica última? Sobre el bien. Están aquí sobre el bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Vamos a repasar un poco. Estábamos con esto, con HTTypes, que es una librería. ¿Se acuerdan que nos proporciona? Primero hay como una especie de estándar de cómo tiene que ser el árbol, o un intento de estándar, porque no es un estándar propiamente dicho. Y segundo, HTTypes provee soporte para, digamos, distintos parsers, no solamente para Scream, aunque está basado en Scream, y para el recorrido del nodo. Básicamente veíamos que asociados a los nodos teníamos los nodos de path, que son unas estructuras de datos que actúan como un wrapper alrededor del nodo de la ST, que son los objetos del parser, y que nos permiten cosas como suprimirlos, moverlos y recorrerlos para arriba, para abajo, etc. Entonces, habíamos visto un poco esto, lo del estándar que se inició, el intento de SpiderMonkey de este proyecto, que ha continuado en esta librería y en la ST, donde se define un poco cómo tiene que ser el estándar. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es decir, HTTypes nos proporciona unos constructos que se llaman builders para construir árboles, y luego named types que también nos permiten hacer aserciones sobre los árboles, etc. Bueno, vamos a donde estábamos, que creo que estábamos hablando de la práctica, ¿no? Un poco de qué es lo que vamos a hacer en esta práctica, que se trata de traducir el operador spread, el triple punto de ECMA 6 a ECMA 5. Entonces, lo primero que estábamos era familiarizarnos con el operador spread. ¿Se acuerdan lo que hacía? A ver, ¿qué hacía el operador spread? Spread cuando se hacía, bueno, depende, hace dos cosas, ¿no? Es decir, sí, venga. Dime. Iba a decir que lo que hacía era distribuir los términos de un vector con una raíz más. Eran argumentos de una función. Sí, o sea que si tú tienes una función, no sé si ahí ven, una función y recibe argumentos A y B, aquí ponemos los 3 puntos Z, ¿de acuerdo? Entonces la función f va a poder ser llamada con un número arbitrario de argumentos, y digamos que el primer argumento se va a alojar en A, el segundo argumento se va a alojar en B, y el resto de argumentos se va a alojar en lo que dentro de la función es un array. El parámetro z se convierte en un array dentro de la función y contiene el resto de los argumentos.
¿De acuerdo? O sea que por eso es que z dentro del cuerpo de la función se trata como un array. Hablaríamos de z sub 0, z sub 1, etcétera, etcétera. Y esta función f sería llamada así, pues f de 4,297,8. Y en ese caso el array z pues acabaría conteniendo 9, 7 y 8, ¿no? Sería un array con dos elementos, 9, 7 y 8. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es esta. Es que tienes un array, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, la función lo que espera es, a lo mejor, 3 parámetros, como en este ejemplo. Pues una función, no sé si se ve bien ahí, pero le he cambiado de estilo a ver si, pero tampoco. SumD es una función que espera 3 parámetros, x y z. Y entonces, si le pasaras un array, esto no funcionaría, porque solo recibiría un parámetro y x sería el array. Pero si tú pones en la llamada los 3 puntos, usas el operador spread, eso convierte el array, digamos, o por lo menos conceptualmente, convierte el array en una lista de parámetros. Y ahora el primer elemento del array es el primer argumento, el segundo elemento del array es el segundo argumento, etc. Se ve cómo funciona el operador spread. Entonces, en esta práctica, como sabemos, o como ya decíamos el otro día, lo que tienen que hacer es implementar el operador spread para que se pueda traducir a versiones anteriores de JavaScript. Hay más 5, hay más 3, hay más. ¿Se ve lo que hay que hacer? Y entonces, siempre que uno quiere hacer una labor de traducción automática, es decir, pasarlo a un programa, lo primero que tiene que saber uno es cómo se hace, es decir, cómo se hace eso en el lenguaje objeto. Si uno quiere traducir a ensamblador, tiene que saber ensamblador, más o menos, y tiene que saber cómo se hacen las cosas en ensamblador. En este caso tendríamos que saber, y era lo que estábamos comentando, cómo se hacen las cosas en ECMA 5, cómo se hacía esto en ECMA 5. Y entonces decíamos que era una combinación de varios elementos. El primer elemento es que hay un array, no es un array, hay un objeto, siempre ha existido en JavaScript un objeto que se llama arguments, ¿de acuerdo? Que es este elemento y que contiene todos los parámetros 0. O sea, si la función 1 es llamada con argumentos 1, 2, 3, ven, este console.log de argumentos 0 va a dar un 1, o este va a dar un 2, etc. O sea que es un objeto. Ya decíamos, es un objeto, pero no es un array, es como una lista, pero no tiene todos los métodos de los arrays porque no pertenece a la clase array. Pero esa era la forma en la que se pasaban un número arbitrario de argumentos y se recogían dentro de una función. Sí. Arguments, fíjate, sí, la pregunta, la repito, es la diferencia entre parámetro y argumento y qué es lo que contiene arguments. ¿Qué es un parámetro y qué es un argumento? Vamos a recordar las definiciones. ¿Qué era un parámetro? El parámetro se refiere al elemento formal en la declaración de la función. Decimos, esta función, la func1 que está aquí, tiene parámetros a, b, c. ¿De acuerdo? Y estamos hablando casi en tiempo de compilación. Luego esa función va a ser llamada y una cierta expresión se llamará como primer argumento, otra expresión como segundo, pero son ya expresiones. Están siendo evaluadas. Entonces se habla de argumentos. Los argumentos pasados. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a tu pregunta, arguments es un objeto. ¿De acuerdo? Y no tiene, en cierto modo, es un objeto casi que oculto en cuanto a la declaración de parámetros. Quiero decir que tú puedes tener una función que declara parámetros A y B, y entonces en el parámetro A, pues, esa función será llamada con argumentos 2 más 3, que es una expresión, ¿de acuerdo? Y será evaluada 7 por 8, ¿de acuerdo?
pero en definitiva, en el momento de la ejecución, esto acabará siendo un valor, ya no es una variable, es un valor que hará un binding con A, con el parámetro A. El parámetro A se convertirá en ese valor, ¿no? En el momento de la llamada. Entonces, esto es un argumento, esto es un argumento, estos son parámetros. Fíjate que dentro de la función tú puedes decir argument 0 y contiene lo mismo que contendría A. ¿Se ve? O sea que, en cierto modo, arguments es un objeto que contiene los argumentos pasados cuando ya la función se está ejecutando. ¿Se ve? Pero no, digamos que el parámetro es la definición de estos identificadores que se ponen aquí en la lista. ¿Vale? O sea que arguments no es un parámetro. Y tampoco es un argumento. Es un objeto que dentro de la función nos da todos los argumentos. No sé si me he explicado. Creo que me he liado un poco. Bueno, pues digamos que arguments contiene la lista de argumentos pasados. ¿Vale? Ya no son parámetros, porque ya estamos ejecutando. No estamos hablando en tiempo de compilación. Ahora, nosotros, fíjense que cuando tenemos la llamada a la función, digamos que queremos llamarla así. AP, pues suponte punto rest, ¿no? Es decir, que pueden haber una serie de parámetros, antes del último parámetro, que es lo que usamos en el operador Spread. Y entonces, de alguna manera, tenemos que coger de arguments desde una posición determinada, la posición viene determinada por el número de parámetros que vienen antes de rest, del último parámetro, del parámetro de spread. Y entonces tenemos que detectar esa posición y, en cierto modo, queremos coger de arguments lo que queda a partir de esa posición, y eso será lo que debería de estar en la variable rest. Esa es la idea, ¿no? Entonces, para eso está, decíamos el otro día, un método que se llama slice, que justo le pasas desde donde quieres el array, te hace una copia y te da el array desde esa posición. ¿Se acuerdan que lo vimos? No sé si se acuerdan, pero bueno, que aquí mismo, si yo hago un node, de acuerdo, y hago un array, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues un A.slice 2 me da a partir de la posición siguiente a la 2, o sea, 0 y 1, la 2 en términos de tal. Ahora ven que es un método de los objetos array, y decíamos, claro, el problema es que no podemos decir arguments.slice, porque arguments.slice, porque slice no es un método de arguments, y no podemos escribir arguments.slice. Y entonces lo que hacíamos era escribir una cosa súper complicada, en el sentido de que cogíamos, digamos, lo que sí podemos hacer es, suponte que eso que tienes era decir, cojo un objeto que sea de tipo array, y ese sí que va a tener el método slice, y le inyecto su propio método al objeto arguments. Y para eso usábamos otro método que tienen las funciones, que es el método call. ¿Se acuerdan del método call? Vimos, por eso quedaba tan horrible el método call es un método que tiene los objetos de tipo function. Y lo que hace el método call es que le pasas como primer argumento el objeto del cual vas a convertir esa función tú en el this. Digamos que le pasas como primer argumento. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué métodos tienen los arrays? Pues no sé. Ahora no se me ocurre ninguno. Un método que tengan los arrays. Pero digamos que
Bueno, el caso sería este, el slice, pero tendría que crear una función aquí y todo esto para hacer un ejemplo. Pero digamos que lo que hacemos es coger un array. Una costumbre es coger muchas veces array prototype, porque ya decíamos que la herencia en JavaScript es vía prototipos, y entonces array prototype es como el array original del que heredan todos los arrays sus propiedades. ¿De acuerdo? Igual que object prototype es el objeto prototipo del que heredan todos los objetos. Entonces cogemos un array prototype, y ese array, como es un array, tiene un método slice. Podría haber cogido también cualquier otro array, ¿eh? Es decir que... Y lo que hacemos es... A ver, ¿dónde está la llamada? Aquí. Oh, estoy perdido. Vale, lo que vamos a hacer es esto. A llamar a array prototype, que tiene el método slice, llamamos a call, que es un método. Fíjense que slice es una función, y las funciones tienen un método call. Y el método call se le pasan los argumentos, los mismos argumentos de la función. Y lo que hace es llamar a la función. Pero se le pasa un primer argumento, que es un objeto. Y entonces tú lo que haces es convertir la función en un método de ese objeto que le pasas como primer argumento. O sea que lo que estamos haciendo es convertir slice en un método del objeto arguments. ¿Se entiende? Claro, ahora tengo un array rest dentro de la función, y con eso he traducido en cierto modo ya el código, porque ya el resto del código es igual. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar? Pues el primer paso, aparte de cargar las librerías, va a ser, en cierto modo, crear esta frase, un poco como hacíamos en la de Esprima y como hemos hecho en todas. Es decir, crear esta frase y a partir de esta frase construir el árbol. O sea que lo que hacemos es aquí, nos vamos aquí. Bueno, incluso lo de arguments 1, como eso ya lo iremos completando. Pero vamos a fijarnos simplemente en la primera frase. Nos aseguramos de estar en JavaScript, en Esprima, por ejemplo, que es el que va a usar AST-types. Y entonces, fíjense que claro, ¿qué es? Es un member expression, ¿de acuerdo? El punto es un member expression. Y los member expression, ¿qué tienen? Los member expression tienen dos elementos. Uno, un elemento object. Esto es una member expression. Esto es una member expression que tiene, por un lado, en una member expression es el punto, ¿de acuerdo? Es el operador de punto. De hecho, yo he querido aquí hacerles un dibujito, a ver dónde está el dibujito. No, era aquí. O bueno, mejor para que ustedes lo calculen, vamos a no ver el dibujito primero. Pero eso, que tienen object, que es la parte izquierda, y property, que es la parte derecha del punto, ¿de acuerdo? ¿Se ve? De manera que, eso, los hijos se llaman object y property. Object contiene el objeto y property contiene la propiedad. Una cosa, porque siempre que uno tiene una frase como esa, hay cierta ambigüedad o cierto, la tienes que interpretar, ¿no? Y entonces, en array.prototype.slice.code, ¿cuál es la primera que hay que evaluar? De estos puntos, ¿cuál es el primero que hay que evaluar? El primero, el que separa array de prototype, el segundo, el que separa a prototype de slice, o el último. El primero. Por lo tanto, ¿cuál tiene que estar más hundido en el árbol? El último. Fíjense cómo se evalúa la semántica. Cuando decíamos por 2 más 3, 4, ¿esto qué operación es? Es 3 más 4 entre paréntesis. Cuanto más arriba, menos prioridad tienes y más tarde se te evalúa. Pero aquí en el punto, ustedes me acaban de decir, y lo han dicho muy bien, lo primero que tienes que hacer es evaluar el punto de array.prototype.
Porque así obtienes el objeto array prototype, el objeto que es el prototipo de lo que es un array. Y luego, claro, ya como tienes un array, puedes evaluar el siguiente punto para obtener la función slice, que es una property del objeto array, que es una función. Luego, ¿cuál es el árbol? A ver, ¿cuál es el árbol? Ahí. Bueno, lo tenemos en el lado derecho, por supuesto, pero con un dibujito como esto oculta mucho. ¿Esto qué sería? Punto. ¿Y qué pongo aquí? ¿Quién es el hijo? Eso es, este es el call. Este es el call, este es el punto, este es el punto, este es, creo que ya llegué. Este es array. Bueno, da igual, si no subo para arriba. Array, esto es el object, esta es la property, prototype. ¿De acuerdo? Ahora este es el object. Esto es slice y esto es call. ¿De acuerdo? Y así es como tiene que quedar el árbol. Vamos a verlo, efectivamente es lo que... Pero para que no nos desorientemos. Fíjense que este que estamos viendo aquí, podemos verlo en el JSON, quizás incluso se ve mejor. Este es el primer member expression. ¿De acuerdo? Property, range, vamos a... bien de cosas, ¿no? Vale, o sea, si yo aquí cliqueo en property, ¿qué property me va a salir aquí? ¿Se entiende la pregunta? Esta es la más de arriba. ¿Estamos en el nivel alto? ¿Sí o no? ¿Están perdidos? Que nadie contesta, nadie dice nada. La pregunta es, si estamos viendo el árbol, porque estamos en AST Explorer, de array prototype.slice.com. Y entonces yo digo, mira, este es el árbol, este es el primer member expression. Entonces, ¿quién es el object aquí? ¿Quién es el object y quién es la property? A este nivel. La property es el call y el object. Exacto. Este es el último de acá. La property es call, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Así que, si yo me pongo sobre la property y la desgloso, ¿ven? Es call, ¿vale? Ahora, si me voy al object que hay aquí, ¿de acuerdo? El object que hay aquí es una member expression de una member expression, ¿de acuerdo? Y si me voy a lo más profundo, ahora sí, en lo más profundo tengo array prototype. ¿Se ve? ¿De acuerdo? Estamos orientados. Por tanto, digamos que este es el árbol, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es construir el árbol. Como AST Types nos provee mecanismos para construir el árbol, pues vamos y lo construimos, ¿de acuerdo? Con el builder. Fíjense que el builder, no sé si se lee bien, se ve bien ahí en el fondo, si no, le quitamos los colores o lo edito en el editor. Pero lo que hacemos es ver al constructor de árboles. También podríamos meterle el código, hacer un parser y ya tendríamos un árbol, ¿de acuerdo? Vale. Pero bueno, vamos a evitarnos el parser. Entonces, aprovechamos los métodos que tienen member expression, de una member expression, la más profunda tiene que ser array prototype, luego viene slice y luego viene call. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué son esos false que están ahí? ¿Alguien sabe lo que son esos falses? Es una cuestión ya un poco más de JavaScript. Vamos a la AST Explorer y echamos un vistacito en la AST Explorer y aparecerán los mismos falses, claro. Fíjense que una cosa que tiene es que es como más breve cuando haces el constructor,
porque no pones ni los nombres del tal. Pero fíjense aquí, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, bueno, aquí se ven los tres, computed false y computed, por ahí también debe de estar otro, son tres, ¿no? Tiene que haber tres computed false, ¿de acuerdo? Pero bueno, cualquiera de ellos pone computed. Y es una propiedad que aparece cuando estás haciendo, sí. No, aquí todos son false. Fíjate que todos son... No, el computed aparece siempre que tienes una member expression, ¿de acuerdo? Siempre que tienes una member expression, te puede aparecer el computed. Y es que sí. Entiendo yo por el computer que si está false, lo que quiere decir es que esas propiedades son estáticas, por lo menos la propiedad del nombre tuyo ya sabes cuál es, pero por lo menos si quieres acceder a una posición concreta y esa posición... Muy bien. Oh, está puesto en el invento, ¿de acuerdo? No sé si se le ha entendido. Pero... Sí, yo ahora desarrollo un poco tu idea. Pero fíjate que en JavaScript, claro, también es una característica de JavaScript que a lo mejor no existe en otros lenguajes. Pero bueno, JavaScript es un lenguaje bastante dinámico. Y si tú tienes un objeto A que tiene un atributo B, una property B, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un membership. Y entonces estamos accediendo al método property de B del objeto A. Y eso se llama un acceso estático o no computado, ¿de acuerdo? Pero también puedes escribir esto. A de cortecitos y de la cadena B, y eso te va a dar lo mismo. Te va a dar la property B, es decir, que tú puedes hacer una indexación tipo array, por llamarlo de alguna forma, en JavaScript. Y la ventaja que tiene esta segunda forma de acceder a los métodos de un objeto es que aquí siempre tiene que ser un identificador, pero aquí puede ser una expresión. Yo podría decir A de F de 32, y a lo mejor F de 32 me retorna B. ¿Sí? Es decir, que ahora dinámicamente yo puedo acceder al atributo que quiero. Y a veces será el atributo B, otras veces será el atributo C, etc. ¿Se ve? Y estas dos formas son dos formas de acceso a las propiedades de un objeto. Fíjense, si aquí vamos a hacerlo, si yo escribo A.B, ¿de acuerdo? Por supuesto me sale el mismo membership, y en el membership el computed, ¿dónde diablos está el computed? Aquí, está false, ¿vale? Pero si yo digo A de corchetito B, donde B es una variable, por ejemplo, o X, donde X es una variable, ¿de acuerdo? Ven que el computed se pone a true. ¿De acuerdo? Significa que la property es computada, que la property es un árbol que hay que evaluar, y solamente cuando en runtime, mientras que si no es no computada en tiempo de compilación, sabemos cómo se llama la property. Si es computed, no sabemos realmente cómo se llama la property, salvo que sea una cadena literal, y entonces tú puedas ver la cadena literal, etcétera. Digamos, vía constant folding, en cierto modo, puedas computarlo porque sea todo constante. Pero si es una llamada a una función o si es una expresión compleja con variables, pues no sabes realmente qué property se está accediendo. Y es distinto a la hora de traducirlo, claro. ¿Se ve? ¿Se entiende la razón por la cual está este atributo computed ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vale.
Bueno, pues seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, array prototype slice. Simplemente ya lo codificamos en árbol, porque lo que vamos a hacer es manipular el árbol, ¿vale? Entonces lo codificamos en el árbol y ese es un subarbolito. Es el subarbolito de array prototype slice que lo guardamos en la expresión slice expression. Esta es la explicación de los valores de falso que les he dejado ahí en los apuntes. Y vamos a utilizar simplemente esta función como función de prueba, ¿vale? O sea que es una función en la que se usa el operador spread, tiene un primer argumento y nada más. Fíjense que, bueno, primero, claro, si la vamos, sea cual sea el código, lo primero que tenemos que hacer es construir el árbol. Y para eso, pues, podemos usar cualquier... De hecho, no, porque no estamos usando recast, estamos usando... Pues nada, parseamos el árbol y entonces ahora tenemos, en AST, tenemos el árbol del código, un código en el que puede aparecer el operador spread. Fíjense que tenemos que poner ECMA version por lo menos mayor que 6, ¿no? Para que entienda el operador spread, si no, no lo va a entender y va a dar un error. Y bueno, ponemos loca false porque no queremos que nos llene el árbol con líneas y de código y de dónde está el código. Y decíamos que, vamos, yo creo que casi que se ve mejor aquí. A ver, ¿dónde estoy? Esto es, no, estos son los apuntes. Ventana, spread, aquí. Vamos al código, ¿vale? O sea, primero importamos todo lo que queramos importar, montamos el árbol de array prototype. Aquí tengo un console log para que se vea cómo quedó el arbolito, pero ¿no? Cogemos el código sobre el que vamos a hacer la prueba y lo parseamos. Bueno, en este caso estoy usando como parser flow, ¿vale? No estoy usando Sprima en este código concreto. Flow, ya lo habíamos dicho, es un parser de Facebook. Flow parser. Ese. Es un parser que fue escrito inicialmente en OCaml. OCaml es un lenguaje de programación funcional, no sé si han oído hablar de él, pero básicamente este es un producto de Facebook, lo habíamos dicho, y además permite tipos, es decir, que básicamente es TypeScript, pero de Facebook, ¿vale? O sea, que hace el análisis de tipos y tú puedes anotar esta función retorna de tal tipo y recibe de tal tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos en un módulo NPM que implementa el compilador de Flow, pero fíjense que Flow fue escrito en OCaml y traduce desde una cosa que se parece desde Flow, desde JavaScript, ¿de acuerdo? Pero JavaScript más tipos a JavaScript. Y sin embargo lo estamos... Ahí lo que tienen, ahora adelante, es un compilador que está escrito el compilador de Flow escrito en JavaScript. ¿Alguien sabe cómo lo hicieron? Para obtener el compilador, fíjense que estoy en NPM, y NPM aloja módulos escritos en JavaScript. La pregunta que les hago es, ¿cómo hicieron para escribir el compilador de OCaml en JavaScript? ¿Lo escribieron en JavaScript? ¿Lo volvieron a escribir en JavaScript? Repito la pregunta, a ver si se me entiende, porque es una pregunta un poco recursiva. Mentira, las soluciones recursivas serían estudiando la idea de cuál va a ser la solución. El compilador Flow compila de JavaScript más tipos a JavaScript. ECMA 4. ¿Vale? Pasa de ECMA 7 a tipos de JavaScript
Aphrodite. Y está escrito en un lenguaje de programación funcional que se llama OCaml. Pero ahora queremos tener el compilador en JavaScript. ¿Qué tenemos que hacer? Entiendo que un compilador de OCaml a JavaScript y ese mismo código lo pasa a JavaScript, que se puede reproducir de JavaScript a JavaScript o a JavaScript. Sí, exacto. Exacto. Es decir, a ver si lo digo bien. No, porque, no, creo que el ejemplo no lo he elegido bien. Pero digamos que yo lo que les quería mostrar era lo del... A ver, no, sí. Coges... No, porque el compilador está escrito en OCaml y entonces no traduce de OCaml a JavaScript, ¿vale? Porque si no, la idea sería... Cogemos el propio fuente del compilador, se lo damos al compilador y obtenemos el compilador en el lenguaje. Y eso se llama bootstrapping, ¿de acuerdo? Pero este no es un ejemplo de bootstrapping, porque no le podemos dar el compilador de OCaml como entrada, porque está... Sí. No serviría nada, se me fue el invento. No. Pero bueno, esto es una técnica que se llama bootstrap, que es que una vez que tú tienes un compilador escrito, le das el propio compilador como entrada al propio compilador y entonces obtienes el compilador del lenguaje al final. ¿Se entiende? Porque el compilador no es sino código. Y entonces tú tienes un traductor que pasa del lenguaje A al lenguaje B, y si el traductor está escrito en el lenguaje A, entonces se lo puedes dar como fuente y ahora tienes el traductor en el lenguaje B. ¿Se ve? Eso se llama bootstrapping en compiladores. Pero para eso se necesita, digamos que para coger el compilador tienes el compilador escrito en el lenguaje. Por ejemplo, nos serviría para coger, si el compilador de OCaml estuviera escrito en OCaml, suponemos que sí, que el compilador de OCaml está escrito en OCaml, entonces ya con este mismo compilador una vez escrito podríamos tener un OCaml en JavaScript, dándoselo como entrada. No, mentira, porque no, perdón. Aquí lo que podemos hacer es coger un compilador escrito en ECMA 7 o en ECMA con tipos y convertirlo en un compilador ECMA 4. ¿Vale? Eso es lo que podríamos hacer aquí, pero no más. Sí, bueno, es igual. El bootstrapping es, digamos que una prueba de madurez de un compilador es que el compilador se compila a sí mismo. ¿Se entiende? Digamos que si tú, cuando abres un programa, vas a hacer testing. Y uno de los mejores tests que le puedes hacer a un compilador es, ¿te compilas a ti mismo? Si estás escrito en el mismo lenguaje fuente, claro, para que el compilador entienda. Entonces, cuando se escribió el primer compilador de C, se escribió en ensamblador, porque no existía, bueno, mentira, se escribió en un lenguaje que se llamaba B, que era una capita por encima de tal, y, ¿sabes? Se hicieron un lenguaje A, luego hicieron el lenguaje B y luego hicieron el lenguaje C. Pero digamos que, suponte que tú escribes el compilador de C en ensamblador o en otro lenguaje. Entonces tienes el compilador de C escrito que está escrito en el lenguaje A, ¿de acuerdo? En el lenguaje ensamblador, y te traduce desde source C hasta ensamblador, ¿de acuerdo? Hasta ensamblador. Entonces, a ver si lo digo bien. Entonces tienes el fuente. Lo que haces es reescribes todo el código. Ahí sí que te tienes que pegar el curry, igual que en nuestro caso. Y creo que fue lo que hicieron también. Reescribes después todo el compilador en el mismo lenguaje final, perdón, en el lenguaje fuente,
y se lo pasas al compilador y ahora ya tienes el compilador en el lenguaje A. ¿Se entiende? No sé si me he explicado. Es decir, tenías C escrito en ensamblador, lo vuelves a reescribir el lenguaje en C, el compilador en C, y se lo pasas. Aquí es lo mismo. Tienes el compilador escrito en Ocaml, lo tienes que escribir en JavaScript, ECMAScript 7, y pasarías a tenerlo el compilador en ECMAScript 5 o 4. Vale, y eso es lo que se llama bootstrapping. Bueno, nos hemos desviado, perdón por el inciso, cada día. Y estábamos aquí. Entonces, vamos a compilar con Flow y obtenemos el árbol, ¿vale? Y ahora vamos a recorrer el árbol. Fíjense que para recorrer el árbol, como estamos usando AST, lo que tenemos es el método visit, que se le pasa al árbol y un objeto. Y en ese objeto pones tantos métodos, visit, variable declaration, visit, en los que estés interesados. A diferencia ya de cuando usábamos extraverse, que pasábamos también un objeto, aquí lo que pasas es el método con el nombre de los objetos visit y el tipo del objeto que quieres visitar. Como tenemos como AST types, provee, digamos, como una especie de tipos abstractos de la AST. Existe el tipo abstracto function, que ya está function expression y arrow function. O sea que poniendo visit function se visitan los tres. ¿Se ve? Por tanto, lo que estamos... Fíjense que además a visit function, es decir, a cada uno de estos métodos lo que se le pasa no es un nodo de la AST, sino es un nodo de path. Ese wrapper, ese objeto wrapper. O sea que aquí path es nodo de path. Y ahora, si quiero obtener el nodo real de la AST, ¿se acuerdan? Lo veíamos el otro día, que está en el atributo node del objeto nodePath. O sea que este es el nodo de la AST. ¿Sí? O sea que en este caso, este node de aquí es el node de la AST de una function declaration o de una arrow function. Vale. Decíamos también que si queremos podemos hacer, pero para que el traversing funcione, que tenemos que asegurarnos de llamar siempre a this.traverse, pasándole el nodo el mismo nodo de path que nos han pasado para que se visiten los hijos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ver el árbol de la función de entrada. ¿De acuerdo? Función tutu. Vale, pero fíjense que, bueno, en este caso está clarísimo, es una function declaration con el identificador atutu. Vamos a cerrar el identificador y sabíamos, bueno, ya lo sabemos, de hecho ya los hemos visto porque lo vimos en el primero, que uno de los properties que tiene es params y que params es un array con los parámetros, que normalmente son identificadores, como en el caso de X, ¿ven? El primero es un identificador. Pero aquí en el operador punto punto, el tipo de nodo es REST element. Luego lo que tenemos que estar es al quite del último y mirar a ver si es un REST element. ¿Vale? O sea que lo que vamos a hacer es irnos al atributo params del nodo, mirar el último y ver si es un REST element. Si no es un REST element, no hay nada que hacer. Lo dejamos como está, porque no está siendo usado el operador spread. Vale, pues entonces eso es lo que hacemos, es decir, vamos dentro de visit function, vamos a ver el último. ¿Y dónde está el último? En node params length -1. Y ese es el último argumento. Y miramos su tipo. No eres un REST element, chacho. No hay nada que hacer con este nodo. Este nodo está bien como está. ¿De acuerdo? Ahora, si es un REST element, estamos ya aquí.
Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a quitar ya ese elemento, ¿vale? No de params.pop. Vamos a quitar el punto.rest, ese que está ahí, y le vamos a insertar, en cierto modo, en las sentencias, el código que nosotros queremos. Es decir, lo que hacemos es montar un árbol, porque fíjense que lo que tenemos que nosotros hacer es, ¿dónde está? Aquí, lo tenía aquí, esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, aquí dice n, pero nosotros lo que tenemos que hacer de aquí es sustituir, digamos, es insertar como primera línea, ya nos hemos cargado el rest, ¿vale? Nos cargamos el rest, porque eso ya lo hicimos con el pop, y ahora tenemos que hacer array prototype slice car argumentos, y aquí donde dice n deberíamos de poner, a ver, no, n, ¿qué es n aquí? Es 1, ¿no? N es el 1. ¿Por qué? Porque tiene un argumento. Vamos, si fuera tutu xi, ¿vale? Pues aquí pondría 2. Porque vamos a hacer el slice de 2. Para cuando nos llamen. Si nos llaman luego con tutu 2, 3, 4, 5, 6, lo que debería quedar en rest es 4, 5, 6. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es array prototype slice. Este es el árbol que tenemos que montar, el de var rest igual a tal, crear esa sentencia e insertarla al principio del body de statements de la función. ¿Se ve? En ese sentido se parece al primer ejercicio casi que hicimos, uno de los primeros, que era el de prima login. Vamos a tener que entrar en la función e insertarlo a la entrada. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Montamos el árbol, por supuesto, nos vamos a ST, nos vamos a ST Explorer, vemos cómo es el árbol, que ya lo estamos viendo aquí, en cierto modo. De hecho, para verlo mejor, lo ideal sería borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, y dejo solamente lo que queremos declarar, que es este array prototype slash arguments 2 o 1 o 3 o lo que sea. ¿Vale? Y entonces, de hecho, la parte que nos interesa es donde empieza aquí, ya, de var, ¿ven? Que es un variable declaration, ¿vale? O sea que lo que tenemos es un variable declaration, que es un variable declarator. ¿Cuál es el nombre de la variable? ¿Qué variable? ¿La tenemos que llamar rest siempre? ¿O cuál es el nombre de la variable? El nombre de la última variable. ¿Y dónde está ese árbol? En las arg.argument. ¿De acuerdo? O sea que lo que hacemos es crear una variable declaration. Ya estamos viendo allí que la variable declaration tiene un hijo variable declarator. Aquí en variable declaration tenemos que indicar qué tipo de variable declaration queremos, si es un var, si es un let, si es un const. Var está bien, pero podríamos haber puesto let también, no pasa nada, sería lo mismo, ¿vale? Y ahora, b.variable declarator, si la decía rest, rest, si decía chuchu, chuchu, ¿de acuerdo? Lo que dijera en el último. Y lo creamos. Sabemos que no colisionamos con ninguna otra variable porque si colisiona fue problema de que el programador lo escribió mal, ¿vale? No es nuestra culpa. Eso es importante, evitar el problema de las colisiones. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, imitar ahora tenemos que llamar, porque toca ahora una call expression, si lo vemos aquí, ¿vale? ¿Lo ven aquí? Call expression es lo que toca en la init, es una call expression, y ahora ya viene member expression, el array.prototype.tal, pero que ya lo habíamos montado en el otro árbol, de manera que en esta plantilla insertamos todo el otro árbol, porque en slice expression ya habíamos montado el árbol de array, prototype, etc. ¿Se ve? ¿Y quién es el this? En la llamada, arguments, ¿de acuerdo? Porque fíjense que lo que queremos es en la llamada sobre arguments, y aquí en vez de 2 tenemos que poner el número de parámetros
que tenemos. ¿De acuerdo? Si nos han pasado 2 parámetros, pues 2. No de punto params, punto length. Porque no de punto params es el array, punto length es el número de parámetros. ¿Se ve? Fíjense que ya quitamos el rest, le hicimos el pop, por lo tanto ya no está el rest contado ahí. ¿Vale? ¿Me siguen? Y nada, ahora ¿qué tenemos que hacer? Insertarlo, pero ahora es incluso un poco más cómodo que en el ejercicio de Exprima, porque como tenemos el AST y tienen estos métodos, pues decimos del body, que ya sabemos, ya estamos familiarizados, que realmente el array está en el body del body, pues en el body del body me lo insertas. El método unshift es un método de los arrays normales de JavaScript, que lo que hace es insertar por el principio. ¿De acuerdo? Y push inserta por el final, unshift, un shift inserta por el principio. Luego lo que estamos insertando es el árbol. ¿De acuerdo? Insertamos en el array el árbol. Ya está. Ya está. Ahora, si quieres, pues eso, si quieres, lo imprimes. El nuevo Recast. Recast es una librería que, lo hemos dicho, también es de Facebook y está en top de AST Types. Y tiene un método print que lo que hace es como es lo mismo que el Scodegen. Es decir, que coge el árbol y te devuelve un objeto que tiene varios atributos, por si hubieron errores, no sé cuánto y no sé qué, pero que el atributo code contiene la traducción. De manera que ahora si ejecutamos esto, no de, bueno, creo que ya lo había ejecutado, es esta ejecución que está aquí, pues ya nos sale la traducción. Function bar, sale también el árbol, porque creo que había un console log del árbol, ¿de acuerdo? Pero ya hemos insertado en este caso con 1, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Vale, pues vamos a seguir con la práctica. Challenge, sí, bueno, está aquí. Vámonos a Labs, Lab AST Types. Vale, pues eso es lo que tienen que hacer. En cierto modo, tienen que hacer un spread, implementar y extenderlo igual que en el del constant folding, un poco al caso inverso. Ya hemos dicho que el spread tiene 2 casos, ¿no? Y hemos considerado uno, el de cuando se aparece punto rest al final de una lista de parámetros. Pero tiene también la propiedad de convertir el array en una lista de argumentos, ¿no? Entonces, que consideren el caso inverso. Vale. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer. Deben añadir pruebas usando Mocha-Chai, como siempre, si hacen un covering. Documentación, tienen que, en este les pido, siempre son estas cosas un poco colaterales, pero bueno, a ver dónde estoy aquí. Que hagan el informe usando un generador estático de contenidos. Un static content generator o un static site generator. ¿Saben lo que es eso? Sí. Bueno, no, pero enseguida se quedarán con lo que es. La idea de los Static Site Generator, el primero fue Jekyll, pero hay montones, y en montones de lenguajes y con montones de soportes. Pero la idea es que básicamente, sobre todo en el caso del el que se les pide que usen, es uno que se basa, está en top de Vue. Vue es un framework, ¿no? Que se llama VuePress, o sea que para el que van a tener que usar es VuePress. Un Static Site Generator lo que hace es que tú básicamente escribes Markdown, ¿vale? Escribes Markdown y él te genera el website a partir del Markdown. Esa es la idea. Y cada vez que haces un push, se despliega otra vez más o menos se lo montas bien. Cada vez que haces un push, aquí dejas Pages, por ejemplo, o a cualquier otro de estos Ocean o despliegas de nuevo el link. Entonces es utilizado mucho para blogs y cosas de estas.
Vale, en este caso es súper sencillo, se van a ViewPress y siguen las instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el enlace a ViewPress? Aquí. Quizás el despliegue les va a ser, es lo que les va a dar un poquito más de lata, how it works. A ver. Getting started. Vamos, básicamente lo que tienen que hacer es esto. Vamos, npm create ViewPress site, ¿de acuerdo? Y ya les hará una serie de preguntas. Les pregunta cosas como the name of your project. Pues sí, vale, está bien. ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es el name? ¿Cuál es el repo? Y esto ya va a crear un directorio docs, ¿de acuerdo? En el cual va a estar el package.json con todo para el website y digamos que ahí van a documentar el informe del repo. Es decir, es irse a docs, hacer un npm install para que instale todas las dependencias de ViewPress. Y de hecho ya tienes incluso, digamos que un readme ahí escrito, o sea que incluso ya con npm run dev lo corres, haces la traducción al HTML en desarrollo y npm run build para construir ya los HTML finales para desplegar en el website en el que estén. No, esto va a tardar, o sea que... porque tiene un montón de dependencias. Pero bueno, cuando están viendo los apuntes, estos apuntes que estamos viendo están escritos en ViewPress, en este caso en ViewPress. Otras veces los he escrito en Jekyll, por ejemplo, estos de aquí están escritos en Jekyll, pero hay muchos generadores estáticos, los hay basados en React, los hay basados en tal, este está basado en Vue, o sea que pueden usar todas las características, digamos, de Vue.